El otro día vi un vídeo en el que comparaban el rendimiento de una placa base muy cara con una placa base muy barata. La comparación fue en videojuegos y la diferencia en FPS fue de 0. La realidad es que una placa base más cara o menos cara no afecta absolutamente nada al rendimiento en videojuegos, pero sí que tiene que ver con otras cosas y sí que afecta a otras cosas. Y de hecho, he creado este vídeo para hablar de ello, ya que imagino que la mayoría de vosotros no tenéis ni idea de qué cosas afecta una placa base, más cara o menos cara. De hecho, un vídeo como este ya lo hice con los procesadores y vimos parte por parte en qué nos tenemos que fijar, y también os digo que lo haremos con otros componentes. Hoy, placas base. Vamos a ello. Para empezar con este tema, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué nos hablan cuando mencionamos algunas palabras, alguna nomenclatura que encontramos en las placas base. Así que para hacerlo más sencillo, he creado esta imagen en la que vamos a ver qué es el formato, qué es el socket o qué es el chipset. Incluso también he intentado que nos dé cierta idea de qué socket es más nuevo que otro, qué chipset es mejor que otro, incluso la diferencia de tamaños, ¿no? Que yo creo que es básico para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de placas base. Ahora voy a hablar un poco de cada una de las cosas, pero creo que esta imagen va a ser muy útil a la hora de entenderlo. Vamos con la primera. Si hablamos del formato, encontramos tres formatos muy populares dentro de nuestros PCs, que son las ATX, las micro ATX y las mini ATX. La única diferencia realmente importante es el tamaño. Las ATX son más grandes, las micro ATX diríamos que son las medianas y las mini ATX diríamos que son las más pequeñas. Sin embargo, es cierto que a lo mejor hay alguna diferencia en conectores, ya que las ATX, al ser más grandes, también permiten más conectores y las mini ATX menos. De hecho, las mini ATX suelen ser más caras, ya que en menos espacio pues intentan meter más tecnologías. Incluso algunas son mejores que las micro ATX o las ATX. Lo que también hace que en ATX y en micro ATX podamos encontrar placas base más económicas y que pues tengan un precio más comedido. En mi caso, mis favoritas diría que son las micro ATX, ya que pueden ser más compactas, pero además también las encontramos a buen precio en comparación a las mini ATX. Al final, esto normalmente marcará el tamaño del PC, y si te gustan los PC pequeños, pues ya tienes las opciones que tienes que mirar, y si te gustan grandes, pues evidentemente tendrás que irte a las ATX. Ahora vamos a hablar del socket, y básicamente el socket es un grupo en el que encontramos a diversos procesadores que, para que sean compatibles con la placa base, pues la placa base tiene que tener ese socket concreto, ¿vale? De hecho, ya hablamos más en otro vídeo sobre el socket, que fue en el vídeo de los procesadores, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí. Y aquí, para no extenderme mucho, básicamente el procesador que tú elijas tiene un socket concreto, pues la placa base tiene que tener el mismo socket para que funcione. Por lo tanto, en el vídeo anterior recomendé que si vas a elegir un procesador, pues con que mejor sea el socket o más nuevo sea el socket, pues mejores tecnologías y todo esto tendrá. Lo mismo para la placa base. Pero bueno, ya depende de la configuración que quiera hacerse cada uno. En mi opinión, bueno, pues con que más nuevo sea el socket, pues mejor. Y lo último que nos quedaba por comentar de la imagen era el chipset, que básicamente a mayor número encontramos, como vemos en la imagen, mejor será la gama de nuestra placa base. Al final, estas placas base, dependiendo de la gama, podremos comprobar que tienen mejores componentes que permiten hacer otras funciones o que incluyen tecnologías que, dependiendo de la gama, pues podemos encontrar o no. Y la realidad es que a la hora de conjugar, digamos, los procesadores respecto a las placas base, pues dependerá del procesador que elijamos, las tecnologías que pensemos usar, entre otras cosas. Por ejemplo, un procesador de gama media al que pretendemos hacer el overclock, pues necesitará una placa base de gama alta. Sin embargo, un procesador de gama alta que no vamos a hacer el overclock, pues a lo mejor no es necesario una placa base de gama alta y nos valdría con una de gama media. Dependerá al final del PC que queramos montar. Una vez hemos terminado ya con la imagen, ahora nos toca hablar de la capacidad para módulos de memoria RAM. Y es bastante sencillo. Las placas base tienen o 2 o 4, después habrá otras que tengan más. Pero en definitiva, que nos interese 2 o 4. Y la realidad es que si tienes 2, ¿para qué quieres 4? Pero también es cierto que la diferencia de precio suele ser bastante poco, y la capacidad de poder aumentar la memoria RAM en algún momento de la vida de tu PC, pues bueno, pues tiene bastante sentido, con lo cual yo siempre intentaría decantarme por las placas base que tienen 4. Además, las que tienen 2 pues suelen ser de bastante peor calidad la placa base. El siguiente punto es bastante curioso, ya que normalmente todo el mundo ha fallado aquí alguna vez, que es en la compatibilidad de la memoria RAM con la placa base. La realidad es que la memoria RAM puede no ser compatible con la placa base por algunos motivos. Uno de ellos es que la tecnología sea distinta. Ejemplo,
que tú tengas una memoria RAM DDR5 y tu placa base sea DDR4. De hecho, incluso puede ser que tu procesador ni siquiera sea compatible con esta nueva memoria RAM, que es la DDR5. Por lo tanto, en ese caso sería un problema y tendríamos que fijarnos que nuestra placa base y nuestro procesador sea compatible con DDR4 o DDR5 en este caso. Otro problema que puede ocurrir es que la frecuencia sea distinta a la, o superior, digamos, a la máxima que permite la placa base o incluso el procesador, con lo cual al final también es un problema porque no podríamos sacar el máximo partido a nuestra memoria RAM, y si no te fijas en eso puedes que estés intentando subir esa frecuencia hasta que lo consigas, que al final pues nunca lo harás y cambiarás de memoria RAM, con lo cual es importante que nos fijemos en este tipo de cosas para no cometer estos errores. Incluso también es cierto que hay una lista en la que podemos comprobar qué memorias RAM se han probado con qué placas base, incluso con qué procesador, para así también evitar este tipo de, incongruencias, ¿no?, a la hora de meter una memoria RAM en una placa base y que no vayan del todo bien. Con lo cual os dejaré la lista en la descripción, os pondré un pantallazo para aquí y ya veré cómo lo hago, pero creo que es bastante importante a la hora de elegir placa base y memoria RAM, ver si en esta lista pues están y funcionan correctamente. Todos hemos visto cómo las memorias M.2 han llegado para quedarse, por lo que no creo que sea ninguna locura que nos fijemos en la cantidad de memorias M.2 que podemos conectar a nuestra placa base, o incluso que también veamos las tecnologías que implementa nuestra placa base que sean compatibles con las tecnologías de nuestras memorias M.2, que de hecho en el vídeo del almacenamiento, ¿no?, de los PC pues ya hablaremos de ellas, pero básicamente cada vez salen nuevas tecnologías que hacen que sean más rápidas, con mayores capacidades de lectura y tal, pues estaría bien que nuestra placa base también fuera compatible. Bueno, fijarnos en ese pequeño detalle que yo creo que es algo que sí que afecta incluso directamente al rendimiento y que hay que tener en cuenta. Antes de continuar, me encantaría agradeceros que hayáis llegado hasta este punto del vídeo, que le hayáis dado like al vídeo si os ha gustado y por supuesto, si no, que hayáis comentado el porqué para seguir mejorando. De hecho, si queréis ver mis próximos vídeos, los que por supuesto, como he dicho, espero seguir mejorando, os recomiendo que os suscribáis, y si no queréis perderos nada y estar al tanto al momento, os recomiendo también que me sigáis en mis redes sociales. Ahora sí, seguimos. Yo creo que este punto está más centrado en aquellas personas que pretendan hacer overclock a su procesador, ya que en caso contrario la realidad es que no afecta mucho. Pero en el caso de que sea así, tendrás que fijarte en el VRM y sus disipadores. La realidad es que estos pequeños chips se calientan mucho en el momento de dar energía al procesador, ya que esa es su función. Entonces, a medida que más exigimos esa energía cuando hacemos overclock, pues podemos conseguir que alguno de ellos falle o pete. La realidad es que este disipador, que muchos de ellos traen, pues servirá para evitar eso, pero en cualquier caso en placas base de menor calidad eso puede ser un problema. Por lo tanto, es bastante importante que nos fijemos que sean de calidad si pretendemos hacer overclock. Aún así, si el overclock tampoco va a ser muy intenso, puede que estas placas base de gama media funcionen. De hecho, yo ya lo he comprobado, se puede hacer, y siempre que no sea ninguna locura, todo irá bien. Este punto es un poco ambiguo, lo voy a llamar tecnologías, ya que dentro de ese punto encontramos pues que debemos fijarnos en los PCI Express, si es 4.0 o es 5.0, en si tiene USB 3.0, en si el USB es tipo C, en si tiene más conectores para PCI Express por si quieres añadir una tarjeta de Wi-Fi, por si tiene Wi-Fi integrado, o sea, son varias tecnologías que podemos encontrar en diferentes placas base dependiendo del socket, incluso del chipset que encontremos en nuestra placa base, ¿no? Entonces yo creo que aquí la reflexión es que nos fijemos de si realmente nosotros tenemos unos componentes que van a utilizar esas funciones, y también que nos fijemos si vamos a comprar una placa base que no tenga esas funciones y otros componentes sí. Ya que al final creo que tener de más no tiene sentido, pero evidentemente tenemos que asegurarnos que sacamos el máximo provecho a nuestros componentes y a nuestro PC. Por lo tanto, yo creo que es importante fijarnos en este tipo de cosas. Hablar de una a una de ellas no tiene mucho sentido, pero creo que sí generalizarla y decir que tenemos que fijarnos bien en este tipo de cosas y elegir con cabeza lo que queremos en nuestra placa base, ¿no? Y por último, me gustaría hacer una especie de valoración final, así un poco improvisada, que también tendrá algo que ver con lo que he dicho antes, pero bueno, que básicamente tiene como base el hecho de que veo que muchos usuarios, ¿no?, pues eligen placas base muy caras, no sé muy bien a expensas de qué o qué esperan, ya que, como hemos visto, no todo influye de una manera directa según qué cosas, ¿no?
Claro, sin embargo, tampoco quiero que nos vayamos por el otro lado, ya que como las placas base no afectan directamente al rendimiento en videojuegos, no significa que te compres la peor, ¿no? Porque, como bien hemos visto, la placa base funciona y tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, al final yo creo que la clave está un poco en el punto medio y sobre todo en tener conciencia de lo que hacemos, por eso hago este vídeo, ¿no? Fijarnos realmente en qué componentes tenemos, qué tecnologías van a usar, qué vamos a usar nosotros también como usuarios y después eso, pues, tener la cabeza de poder elegirlo en un componente. Así podremos ahorrarnos dinero que podremos invertir en otra cosa, evidentemente, y por supuesto también no tendremos problemas en el futuro si nos equivocamos a la hora de elegir algo de un presupuesto mucho más reducido, evidentemente también de una calidad pues bastante menor, ¿no? Entonces yo creo que la idea es que principalmente tengamos cabeza a la hora de elegir una placa base, incluso, bueno, esto vale para el resto de componentes también. Pero por supuesto que, ya que la placa base es algo un poco más complejo, que es lo que vayamos a usar, las funcionalidades, lo que pretendamos hacer con nuestro PC, vaya de la mano de la placa base que elijamos. Esa es un poco la valoración final. Y dicho esto, termino ya con el vídeo. Para mí ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por supuesto nos vemos en el siguiente. Un abrazo.